Hola, hola, bendiciones. Espero se encuentren muy bien en este día. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Espero que estén triunfando, avanzando en su vida. Dios es bueno, Dios siempre tiene planes maravillosos para nosotros. Qué bueno que estemos acá reunidos, juntos como familia. Sabemos que Dios está haciendo cosas muy poderosas. Me alegra mucho que nos podamos reunir en este día. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora. Dice así, segunda de Samuel capítulo 21. Dice, volvieron los filisteos, versículo 15, a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Amén y amén. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres especial, Señor, con nosotros, porque tú nos amas, porque siempre estás ahí, Señor, a pesar de todas las cosas que vivimos, a pesar también de las malas decisiones que tomamos muchos de nosotros, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y que nos amas, Señor. Pido, Señor, para que podamos recibir esta palabra en nuestros corazones y que podamos, Señor, aprender algo más, Señor, para crecer, algo más para avanzar, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que tienes planes de vida y salud, de prosperidad, Señor, de abundancia, de sobreabundancia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, hay algo que quiero compartirles hoy, que es un mensaje que sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Dice, dice aquí que David venció, David fue conocido por ser un vencedor de gigantes, un guerrero de batalla, un hombre de guerra, un hombre que no tenía miedo, un hombre que se enfrentó a las diferentes circunstancias y a los diferentes enemigos de Dios, pero nunca se le ve a él bajar la guardia, nunca se le ve a él perder la, la, la valentía frente a los enemigos de Israel. Él siempre estaba allí. Al único que lo vemos rendido es a los pies del Señor, humillado ante sus pies. Y también lo vemos a él con esa postura de buscar del Señor en todo momento. Nunca dejó que nada lo destruyera, que nada pudiese derrotarlo y pudiese dañar lo que Dios estaba haciendo en su vida. Así que eh, vemos a David obrando, trabajando dentro del propósito del plan divino, ¿no? De lo que Dios a él le entregó. David en su vida tuvo que enfrentarse a muchos gigantes. David venció, gracias a los gigantes, David encontró la oportunidad de mostrar quién era realmente él en Dios, porque no fue David quien venció. Bueno, aquí quiero aclarar algo. David venció al gigante, pero no lo venció en sus fuerzas. Dicen que David lo venció, pero quien realmente lo venció fue el Señor, a través de una piedra ungida. Sin esa unción, por más puntería que David tuviera, él no lo iba a poder lograr. David necesitó entrenarse, sí, en la puntería. David tuvo que entrenarse peleando, porque él vencía leones y osos. Todavía no está claro por qué en esa zona, esa región, no hay osos, pero habían osos. Pero ahí es donde podemos entender que ahí hay algo como espiritual detrás de eso. Pero ese no es el tema de hoy. Entonces David vencía gigantes, pero no los venció él. O sea, sí fue él, pero no fue con su poder, por así decirlo. David pudo entender que el Señor era su fortaleza. Él tuvo que entender que él no podía hacerlo solo, que fue realmente en las fuerzas de Dios que él lo pudo lograr.
David venció a Goliat y ese Goliat lo catapultó para el lugar donde estaba como rey, lo mostró, porque Dios siempre va a usar gigantes en las vidas de nosotros para promocionarnos. La promoción tiene que ver con un momento de oportunidad y Dios muchas veces permite que nosotros pasemos por diferentes circunstancias para que podamos mostrar de qué estamos hechos, ¿sí? ¿Y de qué estamos hechos? De Él. O sea, normalmente nosotros cuando tenemos la posibilidad de mostrar lo que hay en nosotros, esa valentía, ese guerrero que está en nosotros, pues realmente lo que estamos mostrando es que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? Pues Jesús. Está el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender en la vida cristiana. No podemos seguir viviendo la vida cristiana tan egoísta, solamente conquistando nuestras batallas, sino que también nosotros tenemos que convertirnos como David, porque David hizo algo importante. David venció a Goliat, pero aquí yo veo en este pasaje que su familia, porque estos chicos que estaban acá eran parte como de su familia, dice que David se cansó, David tuvo un momento donde no pudo más, salió de pronto en su estado físico, no estaba entrenando o algo estaba pasando en la vida de David, ya no estaba en edad para salir a esa batalla. El tema aquí es que él salió a pelear una batalla, pero David se cansó. Pero ¿quiénes se levantaron contra este gigante? Dice que eh, Abisai, Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. ¿Y quién le enseñó a Abisai? ¿Quién entrenó a Abisai? Pues David. David entrenó a otros a vencer gigantes. Oiga, pero este gigante lo iba a matar. Pues he ahí la capacidad y la bendición de poder entrenar a otros para que también sean asesinos de gigantes y puedan en algún momento salvar nuestro pellejo, ¿verdad? Ayudarnos. Entrenar a otros es muy importante. Y creo que el propósito de pelear las batallas y haberlas ganado es para que podamos nosotros entrenar a otras personas. No hay nada más frustrante en la vida que adquirir todos los conocimientos para ti mismo, donde no lo puedas desarrollar en otros, enseñarle a otros a salir, a enfrentar a esos gigantes, enfrentar a esas personas que quieren hacernos daño y que se levantan con nosotros, ¿no? Esas circunstancias que se levantan con esas olas gigantes, pero poder entrenar a otros también es importante hacer. Así que las cosas que tú no vences en la vida terminan venciéndote. Eso es una realidad. Y David lo supo y David practicó, puso en práctica lo enseñado. David, cuando venció a Goliat, se enfrentó a un gigante que ya había enfrentado antes. Había enfrentado un oso. Y puede que un oso, yo creo que los osos o los leones son más poderosos que un humano, si no es con una pistola o con un arma. Pero en esos tiempos, un oso era vencerlo, no era tan fácil. Así que David ya estaba entrenado, ¿sí? Pero aquí hay algo que es importante, que yo quiero que podamos como entender y comprender, y es como nosotros, hay cosas que nosotros no peleamos o le hacemos el quite, y hay batallas que nosotros callamos y que estamos luchando con ellas, nos hacemos los locos, y eso, tarde o temprano, termina venciéndome a mí. Y yo creo que la enseñanza de hoy es: no podemos dejar ningún gigante de pie en nuestras vidas. Tenemos que vencer, tenemos que enfrentarlos, pero además, cuando los venzamos, tenemos que entrenar a otros para que venzan gigantes. David era un pastor de ovejas experto en enfrentarse, como les dije ahorita, a leones y a osos. Él se enfrentaba a lo que fuera. En primera de Samuel 17:34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Estoy leyendo los pasajes importantes, que son versículo 34 y el 48 al 50, para que pues, sigan el hilo ahí de lo que quiero leerles. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo
en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahora, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Los filisteos eran hombres incircuncisos, eran hombres pecadores, eran hombres que tenían una moral de vida pésima, paupérrima. Su corazón era malo, lleno de odio, de avaricia, de rencor. Adoraban a dioses terribles. Uno de ellos era Dagón, que era el padre de Baal, dios de las tormentas, era el dios de la infertilidad. Adoraban a Baalzebub, que era el señor de las moscas, príncipe de los demonios. O sea, era algo impresionante, ¿sí? David venció a un filisteo, ¿sí? Pero ¿qué pasó en la vida de David? Porque, eh, ¿qué pasó en ese momento? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de David? Entonces me voy a enfocar en algo importante acá. En esa partecita que dice que se cansó. ¿Por qué David se cansó? ¿Sí? O sea, él sabía vencer gigantes. Sí, David sabía enfrentarse y él tenía la experiencia. Y creo que eso fue lo que a David lo hizo perder esa batalla. Está bien, entrenó a otros y ya les expliqué que es importante. Pero la pregunta es, ¿y David por qué perdió esa batalla? Sí. Dice que se cansó. ¿Por qué se cansó? Y te voy a enseñar esto. Todas las batallas de tu vida que tú pelees con tu experiencia, con tus talentos, vas a terminar cansado. Siempre. O sea, confiar en el poder de Dios es más importante que tus fuerzas o tu experiencia. Entonces mira lo que dice Primera de Samuel 17, 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! 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 Es un hombre que confiaba en Dios. Goliat era un hombre de guerra. Goliat tenía armadura. Goliat era inmenso, 3 metros. David era chaparrín, chiquito, pero picoso. El hombre era más parado en la raya que cualquiera. David no le comía cuento a nadie. Ese se paraba y diga, ¿con quién peleo que solo filisteos veo? Entonces él no tenía miedo ni temor. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era realmente su fuerza. Por eso él dice que él cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, allí en lo secreto, él estaba siendo entrenado. Pastor Pablo nos dijo el martes en la reunión pastoral, decía, cuando un hombre ora, se le nota y cuando no ora también. Cuando un hombre no se está entrenando en el secreto, se le nota en público, se ve lo que no está haciendo. Se nota cuando no estamos en ese lugar secreto, cuando no estamos buscando del Padre, cuando nosotros no estamos en la palabra. Mira lo que hizo David acá. Yo veo acá una confesión de fe, ¿verdad? De convicción frente a un gigante que lo podía matar de un solo puño, pero él sabía que él estaba peleando en el nombre. Él dijo, yo vengo a ti, no con mi jabalina. Yo no vengo a ti a pelear con mi cauchera, la del Chavo del Ocho. Él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora te pregunto, ¿en qué nombre peleas tus batallas? ¿En el nombre de tu abogado? ¿En el nombre de tu jefe? ¿En el nombre de mi talento? ¿En el nombre de mis estrategias? ¿Me hago entender? ¿En nombre de quién estás peleando tus batallas? ¿Es en tus fuerzas? Te vas a cansar. Porque David olvidó que él había vencido un gigante mucho más grande. Goliat fue más grande que este. Lo venció un enemigo más pequeño.
Entonces ahí están las medidas de los dos gigantes. Y lo venció un gigante más pequeño. ¿Por qué lo venció? ¿Será que él llegó allá y dijo, esto es como peluquear calvos? Ay, perdón. Esto es como peinando al pastor. Facilito. No, 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 no. Él se le olvidó que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, no en sus fuerzas humanas, porque tú no vas a ganar batallas en tus fuerzas, escúchame, no puedes. Tu enemigo es más grande que tú si tú vas en tus fuerzas. Por eso Dios nos dice que peleemos nuestras batallas contra Satanás, pero desde la batalla, desde la victoria, no en el campo de batalla de él, porque él te vence. Satanás te puede vencer. Es más, te ha vencido muchas veces. Las veces que has cedido, las veces que has caído, las veces que te has equivocado, él ha ganado. ¿Por qué ha ganado? Porque te llevó a su terreno. Entonces tú intentas arreglar tus problemas con tu esposo, con tu esposa, a gritos, a patadas, amenazas, a cosas como esas, pues todo termina mal, porque estás peleando en tus fuerzas. Estoy mal financieramente, tengo problemas, ¿quién me presta? El gota a gota, al 15, al 20, al 5, al banco, a la tarjeta de crédito, y acudimos y nos lanzamos como locos para terminar con problemas, porque lo hiciste en tus fuerzas. Entonces, no podemos pelear nuestras batallas. Zacarías 4:6 dice, no es con fuerza ni con poder, es con su santo espíritu. Cuando están luchando contra su gigante, en sus fuerzas, con sus conocimientos, perdimos el año. A David las técnicas de lucha no le sirvieron. No le sirvieron. Tú no puedes pelear con tus fuerzas. Tienes que pelear con las fuerzas del Señor. Jehová es mi fuerza. Él es. Su palabra me da aliento. Su palabra me renueva las fuerzas. Dice que Él me da las fuerzas como las del búfalo. Que el búfalo era un animal extremadamente fuerte, poderoso. Era un animal que no lo detenía nada. Y lo pueden perseguir, él puede acabar con leones. Búfalos que entienden el poder que tienen, ningún león lo puede atacar, excepto que se salga de la manada y vengan varios leones y lo ataquen. Dicho eso, por eso es tan importante que uno no debe dejar de congregarse, porque mientras uno se mantiene en la manada, tiene las fuerzas del búfalo y cualquier león rugiente que quiere devorarnos es vencido cuando estamos unidos con el pastor, con la comunidad, con la fe cristiana, nosotros juntos como familia. Dicho eso, una pequeña cuña. Ahora, escucha esto, un joven estaba por graduarse hacía meses. Este joven estaba anhelando con todo su corazón un Ferrari, un deportivo, un carro deportivo, y sabía que su padre tenía todo el dinero para regalarse. Entonces el chino le dijo lo que él quería. Escucha esto, cuando llegó el día de su graduación, su padre lo llamó y le entregó una cajita. Y dentro de la cajita había una Biblia, escrito su nombre en la portada con letras de oro, imagínate. El joven le dice, con todo el dinero que tienes y lo único que me das es esa simple Biblia, se la tiró a los pies y se fue de su casa. Y nunca, escúchame esto, nunca más regresó. Esto sucedió. Con el paso del tiempo, él se convirtió en un exitoso empresario. Cuando de repente le envían un telegrama diciendo que su padre estaba muy enfermo. Él siente deseo de visitarle, cuando de repente le llega otro telegrama diciendo tu padre ha muerto. Él llega a la casa de su padre y ve que el cuarto que era de él, y ve en el cuarto que era su lugar allí en su casa, estaba intacto. Y allí en el cuarto encontró aquella cajita con la Biblia, la cajita, y él abre la cajita y está subrayado en Mateo 7:11. Si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué más Dios? Y caen unas llaves que decían totalmente cancelado, Ferrari. Decía Ferrari, pero no le alcanzó a él la fe para entender. Y adentro estaba el Ferrari, siempre, siempre lo tuvo.
pero él no confió en su papá. Y en la palabra decía, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Maravilloso, chico, maravilloso. Tenemos todo con el Señor, pero muchas veces menospreciamos porque Dios no nos está dando lo que nosotros le pedimos, aunque Él lo tiene ya dispuesto para nosotros, entendiendo que Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos. ¿Él necesitaba el Ferrari? No, cualquier carro lo podía llevar en el mismo lugar, pero él quería un Ferrari. ¿Lo recibió? Claro, lo recibió. Pero antes vino un tiempo donde su corazón fue probado y su fe fue probada. ¿Y qué hizo él? Pues desaprobó. No tuvo el Ferrari tan joven. Y su papá le tenía lo mejor y se perdió todos los años de su vida de estar al lado de su papá, porque supuestamente Dios, su papá, no le había respondido una petición. Ahora, ¿qué veo más aquí? ¿Por qué se cansa la gente? Normalmente en el fitness la gente se cansa cuando no hay una buena condición física, cuando la condición cardiovascular no es buena, pues uno se cansa más rápido, ¿me entiendes? Entonces, dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y se cansó. Saben que hay un gran peligro y es descuidar esa parte de nuestro ejercicio espiritual, así como el cuerpo necesita nuevas fuerzas, ¿sí? Y necesita una buena alimentación, también necesita un buen entrenamiento para que el corazón se ponga más robusto, más fuerte, para que sea más resistente. Y cuando nosotros no lo hacemos y no lo ejercitamos, somos presa fácil. Somos presa fácil para alejarnos de Dios, para caer en los problemas sexuales, en los problemas de adicciones, para caer en depresión, en ansiedad. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se fatigarán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. ¿Y cómo aprendes tú, Giovanni, pero cómo hago ejercicio espiritualmente? Pues así, entrenando. Y una de las maneras en que Dios nos entrena es esperando, aprendiendo a callar. Porque hay dos cosas que tenemos que aprender en la vida espiritual. Hay días que toca correr y hay otros días que toca estar quietos. Por eso necesito comunión con Dios para saber cuándo tengo que correr a hacer algo o cuándo tengo que detenerme, que también es hacer algo, quedarme quieto. La Biblia dice, estad quietos y sabed que yo soy Jehová tu Dios. Sí. Pero también le dijo a, 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 a Josué, a donde tú vayas iré yo. Si tú corres, yo corro. Si tú avanzas, yo avanzo. Entonces hay que saber cuándo. Pero ¿cómo me entreno? Así, esperando, aprendiendo a tener fe, esperanza y amor. Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. La unción se encuentra en la presencia de Dios. Tú necesitas la unción para alcanzar todo lo que sueñas. Se necesita unción para prosperar. Se necesita unción para casarse. Aunque no lo crean, hay gente que dice, ay, no tan espiritual, pero se necesita unción para conquistar, para creer en esa palabra. Se necesita unción para romper los yugos, dice su palabra. Entonces, es tan claro como eso. Mira que cuando uno tiene cansancio, los médicos dicen que debemos dormir de 7 a 8 horas para recuperar nuestras fuerzas. Si seguimos cansados, esto es un cansancio espiritual. O sea, tú estás durmiendo bien y tu cuerpo no se recupera, tu cuerpo también somatiza lo espiritual. Mucho de tu cansancio puede ser espiritual. Si tú no lo crees, que tú no lo crees, así funciona. La depresión es un estado emocional incapacita, perdón, a personas. ¿Sí? Pero la depresión también la raíz de la depresión está en el espíritu. Ahí es donde toca tratarla. Cuando uno se cansa, nos puede vencer un gigante más pequeño. Mira, es Primera de Samuel, lo que yo les había contado, 17:7 muestra el tamaño de la lanza.
eran diferentes. Prácticamente el doble, era más fuerte Goliat del doble que Isbibenob. ¿Me entiendes? Entonces, algo que es importante entender eso. Me canso, necesito fortalecerme espiritualmente, estar fuerte, fuerte, fortalecido, levantado, puesto en alto, ya dispuesto a vencer esa batalla. Pero necesito entrenamiento. Y el entrenamiento se hace allí en lo secreto, donde oramos en el Espíritu. También oramos en español, en nuestro idioma. Si sabes inglés, pues también puedes orar en inglés. Pero es ese tiempo con Dios donde pasamos recibiendo, aprendiendo, recibiendo de parte del Señor. Segunda de Samuel 11:1-2 dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vino desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Sabes algo? ¿Sabes por qué a veces también no vencemos gigantes? Cuando estamos en el lugar equivocado, cuando no estamos en el lugar correcto. Eh, Cuando cayó David con Betsabé se dice que se quedó en casa y ese día él debía estar en la guerra. Él no fue, se quedó en la casa y ahí se encontró el motivo de su caída, que le costó la vida de su hijo y también una ruptura en la comunión con Dios, una desgracia hasta en su familia, porque hubo consecuencias. Pero cuando tenía él que enfrentarse a la situación, cuando él tenía que levantarse, cuando él tenía que pelear, que él no podía quedarse ahí, sino que tenía que ir a la guerra, prefirió quedarse. Y el día que tenía que quedarse, fue a la guerra. Entonces lo vencieron. Entonces, la enseñanza cuál es, moraleja, porque no estaba en el lugar correcto. Entonces tú puedes perder guerra porque no estás en el lugar correcto, porque no estás en el lugar que Dios te mandó a estar. Donde quedarse en la ciudad era importante, porque los mismos hombres dicen que él valía 10.000 hombres. Y aquí viene algo importante. Tú vales 10.000 hombres. Un hombre que le sirve a Dios vale por 10.000 hombres comunes y corrientes. Y tú vales 10.000 hombres comunes y corrientes. Mas el pueblo le dijo, no saldrás porque si nosotros huyéremos, ¿nos harán caso de nosotros? Y aunque la mitad de nosotros muera, ¿no harán caso de nosotros? Mas tú ahora vales tanto como 10.000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Segunda de Samuel 18:3. O sea, tremendo. Eso me impacta. Valimos, valemos como 10.000 hombres. Por esto era el deseo tan fuerte de matar a David, de matar a David. Isbibenob conocía que si él mataba a David, Isbibenob se volvería uno de los hombres más poderosos de la tierra. Vencer a David era un trofeo inmenso. Isbibenob dijo, coroné, lo cogí en mal momento. Él quería reconocimiento y ya lo iba a ganar. Ese es el propósito del diablo, ¿no? Hacer caer cristianos para ganar fama. Porque tú y yo somos la lámpara de Israel. Y cuando se apaga la lámpara, pues ya no hay nada, no hay luz. Y cuando yo dejo de ser luz, pues mi vida se convierte en tinieblas. Por eso hay gente que dice, luego ese no era el pastor, luego ese no era el cristiano, uy, fue, pucha, volvió atrás. Uy, pero dejó la esposa, uy, pero está en esto, uy, pero está. Y así se ponen. Entonces, algo que es importante, chicos, hoy es entender estos pequeños principios que Dios nos da. Dios nos da unos pequeños principios, son muy importantes para nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos comprender. Espero que hayas aprendido algo hoy. Espero que esta palabra te anime a
a una búsqueda con Dios, a una búsqueda en la presencia de Dios y puedas encontrar allí esa hermosa presencia que te va a fortalecer y te va a levantar grandemente. Ven, cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por todos los que me escuchan hoy, Señor, por todas las personas que van a oírme más tarde, Señor, en la noche, en la madrugada, o mañana, o pasado mañana, que van a estar ahí conectados, o que están hoy conectados y se conectarán mañana y verán este video. Pido que les hables a su vida, Señor, que esta palabra pueda ser una bendición para ellos. Pido, Señor, con todo mi corazón que el que esté caído, Señor, sea levantado, que pueda entender que tu gracia es más grande, que no se cayeron de tu gracia, cayeron sobre tu gracia, que tú siempre tienes los brazos extendidos allí para recibirnos con amor y perdonarnos de todas nuestras faltas, de todas nuestras fallas, errores, Señor, que tu gracia es más grande que la desgracia del pecado, de alejarnos, de fallar. Hoy te decimos que te amamos, que te adoramos, que eres todo para nosotros. Señor, oro por aquellos que están viviendo situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones de dolor. Ayúdanos a ser entrenadores de otros, Señor, de llevar tu palabra, convertirnos, Señor, en esos vencedores de gigantes. Padre, pido por aquel que está venciendo ese gigante del alcohol, de las drogas, ese gigante de la pornografía, Señor, ese gigante llamado enfermedad o ruina o escasez, ese gigante de desempleo, ese gigante de divorcio, de dolor en la familia. Te pido, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, desatando tu gloria y tu poder, tu presencia manifestada, Señor, en este instante. Lo sabemos, Señor, sabemos, estamos convencidos de que tu poder es más grande, Señor, que nuestros gigantes, Señor. Pido, Señor, que aquel que está pasando por esos momentos de adversidad, de tristeza, de soledad, Señor, donde siente que no puede más, Señor, dale fuerzas, dale fortaleza, Señor. Vivifícalo, llénalo de tu gracia. Oro por el que está enfermo, Señor, que pueda entender que ya fue sano, que no dé gracias por la enfermedad, Señor, porque tú dices que tú venciste la enfermedad en la cruz. ¿Por qué la venciste? Porque es nuestro enemigo. Y tú dices que la sanidad es el pan de los hijos y somos tus hijos. Somos sanos, nuestros codos, rodillas, nuestro cerebro, nuestras arterias, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestras arterias, Señor, nuestras piernas, nuestra circulación, nuestros órganos, Señor, todos nuestros órganos, hígado, páncreas, estómago, Señor, que se seque ese helicobacter, Señor, en el estómago, cualquier bacteria, todo lo que no viene de ti, Señor. Trae sanidad, Señor, trae libertad. Trae libertad financiera, Señor. Te pido que envíes a los cuervos, aquellos que están en proceso de sequía, pero tú ahí en esos procesos envías cuervos a darles de comer, Señor. Envías viudas para ser bendecidos. Que tú no te olvidas jamás de tus hijos y nos amas con todo el corazón, porque somos vencedores, más que vencedores, Señor, y somos más que vencedores, porque solo tenemos que creer, ni siquiera pelear, Señor, que tú venciste por nosotros. Hoy te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones a ti y te decimos gracias, Señor, porque sabemos que algo grandioso viene para nuestras vidas, Señor. Algo muy poderoso viene. Algo grandioso se aproxima, Señor. Veremos, veremos la promesa cumplida, Señor. No dormirá el que nos guarda, Señor, que tú eres bueno, que tú eres bueno, 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 bueno. Te amamos, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Los amo mucho, los bendigo. Eh, nos vemos este sábado. Este sábado vamos a tener transmisión en vivo de nuestra reunión a las 5 de la tarde. Nos vemos el sábado a las 5. Conéctate. Allí vamos a tener un tiempo de adorar juntos y vamos a recibir una palabra que yo sé que va a ser de gran revelación y de poder sobre tu vida. Te bendigo. Te amamos mucho. Sabes que te amo mucho. Te tengo en mi corazón, en mis oraciones. Bendiciones. Chao, chao.